99, transmitiendo por la red a todo el mundo. Está iniciando tu programa Mi Mascota y Yo, con la médica veterinaria Lorena González. Acompáñanos. Hola, muy buenos días mis amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, sábado 27 de marzo del 2021, vamos a dar inicio a nuestro programa Mi Mascota y Yo. Hoy, siendo las 10 de la mañana, estando a una temperatura de 20 grados centígrados, iniciamos nuestro programa transmitido por GB Radio y Radio Tepozotlán en este maravilloso pueblo mágico de Tepozotlán, Estado de México. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa. Nuestro programa el día de hoy se titula Protegiendo a mi mascota del calor. Pero antes quiero recordarles nuestro correo. Nuestro correo es gbradio@outlook.com. Nuestra página es www.gbradio.com.mx. Nuestro Facebook GB Radio, nuestro YouTube GB Radio, nuestro Twitter @gbradio2. Nuestro Instagram es gb.radio, y nuestro teléfono en cabina es 58 96 12 30 y nuestro teléfono de clínica veterinaria Lorbet es 55 77 05 09 98. Me gustaría también, si pudieran compartir el programa, también pueden escuchar las repeticiones del programa, estaríamos encantados. Amigo veterinario, tú que nos ves, por favor, comparte este programa, puede ser de gran utilidad para tu sala de espera, para que podamos ir orientando un poquito a nuestros pacientes, a los propietarios, sobre ciertos temas que son de importancia. Y bueno, como les comentaba, nuestro programa del día de hoy se llama Protegiendo a mi mascota del calor. Me gustaría saber su opinión, me gustaría que compartieran su experiencia con este tipo de tema. También nos pueden mandar sus dudas, por favor, coméntenlas, compartan el programa y bueno, vamos a iniciar. Y bueno, ¿por qué es importante proteger a nuestra mascota del calor? Bueno, hay que recordar que los perros son mucho más sensibles al calor, mucho más que nosotros como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros como humanos, nuestra temperatura corporal va oscilando aproximadamente entre los 36 grados centígrados, 35 grados centígrados, y la temperatura normal de nuestros perritos llega a oscilar entre 38, 38,5 grados centígrados. Entonces, ¿por qué ellos son más sensibles al calor que nosotros? Bueno, les voy a platicar. Yo el día miércoles tuve que hacer una serie de actividades y bueno, dentro de mis actividades me expuse mucho al calor. Entonces me dio un golpe de calor. ¿Cómo lo sentí? Sentía yo mi piel muy caliente, tenía yo mucha sed. Y bueno, esto hizo que yo me sintiera un poco mal, que me sintiera un poco deprimida, que dejara de hacer mis actividades cotidianas. Y bueno, esto fue debido a los cambios de temperatura que ahorita estamos teniendo. Ya llegó el verano aumenta la temperatura ambiental y bueno, esto también modifica nuestra temperatura. Nosotros tenemos un mecanismo termorregulador al igual que los perros. Pero ¿cuál es la diferencia de un perrito a nosotros? Los perros cuentan con pocas glándulas sudoríparas en su piel, a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos de estas glándulas sudoríparas por todo el cuerpo. Los perritos no las tienen en todo el cuerpo, entonces esto hace que la regulación de la temperatura sea un poco deficiente en ellos. ¿Ellos cómo regulan su temperatura? Ellos lo hacen a través del jadeo. Y aunado a esto también ellos sudan, nosotros también sudamos, tenemos esta pérdida de líquidos y bueno, regulamos esta temperatura. En el caso de los perros, ¿qué es lo que sucede? Que ellos sudan a través de sus patitas. Este proceso llega a ser un poco más lento que el de nosotros. Entonces esto hace que ellos sean más sensibles al calor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede, no?
Ellos aquí cuando no regulan bien la temperatura, pues sucede que por ejemplo, pueden tener daños multiorgánicos en su organismo. Daños, por ejemplo, pueden presentarse hemorragias, puede presentarse algún edema cerebral, y entonces esto lo tenemos que detectar nosotros como propietarios para darle la atención necesaria a nuestra mascota. Y bueno, ¿qué pasa con estos efectos? Estos efectos muchas veces llegan a ser temporales o irreversibles si no son tratados a tiempo y pueden causar la muerte de nuestra mascota, lo cual pues no está nada agradable. Entonces, el programa se trata de cómo vamos a cuidar a nuestra mascota, cómo vamos a evitar este tipo de golpes de calor y este tipo de situaciones que llegan a presentarse. Y bueno, pueden existir en estos cambios de temperatura problemas vasculares también, puede presentarse hemorragias y puede haber edema cerebral. Esto es muy peligroso. ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, tenemos que tener cuidado con todos los pacientes, bueno, con todas nuestras mascotas, en particular con ciertas razas. Todos son predisponentes a un golpe de calor, pero en particular estamos hablando de razas que son brachiocefálicas, que son razas que tienden a ser chatas de su boquita, y esto les impide un poquito regular un poco mejor su temperatura. Ese tipo de razas estamos hablando como el boxer, el pequinés, el pug, ahorita que está muy de moda, el bulldog, pero todas las razas son predisponentes a este tipo de problemas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a evitar este tipo de golpe de calor que nos llega a suceder, y si nos llega a suceder, cuáles los primeros auxilios que nosotros podemos hacer con nuestra mascota. Pero recuerden que es bien importante que cuando nosotros detectamos este tipo de situaciones, acudamos a nuestro médico veterinario inmediatamente. ¿Por qué? Porque el médico veterinario va a ser la persona que nos va a ayudar a detener estos procesos, le va a dar una medicación, va a hacer ciertos procedimientos que nos va a ayudar con nuestra mascota. Y bueno, también les quería comentar, el perrito que tienen en la parte de atrás es una mascotita. Se llama Heisenberg. Heisenberg es un perro que le encanta viajar en auto, y esta es una de las razones, o puede ser una de las circunstancias de un golpe de calor. Entonces, bueno, les comento esta parte. También, ¿qué perritos son más propensos? También vamos a tener cuidado con los cachorros, vamos a tener cuidado con perritos que padezcan alguna enfermedad también, por ejemplo, alguna enfermedad renal, alguna enfermedad hepática o algún problema cardíaco. También es importante mencionarles que todos los perritos de pelaje oscuro absorben más calor, entonces esto también los hace más predisponentes a un golpe de calor. A nosotros también como humanos nos llega a dar el golpe de calor. De hecho, les platicaba que yo el miércoles tuve un golpe de calor, y la verdad es que de ahí nació la idea de hablar de este tema, porque bueno, ahorita todos salimos. ¿Cuántas veces no hemos salido al súper o a alguna farmacia, a algún lugar donde vemos perritos que dejan encerrados dentro del auto? Esto, por favor, hay que tratar de evitarlo lo más que se pueda. Les voy a platicar, nosotros en Clínica Veterinaria Lorbet les mando un saludo a los doctores, a la doctora Claudia, a la doctora Laura, al doctor Alexis, al doctor Rodrigo, que bueno, ellos siempre están al pendiente de todas las circunstancias. Y bueno, nosotros como equipo realizamos un experimento con el auto y medimos las temperaturas del auto. Más que nada porque yo sospecho que mi golpe de calor fue por estar tanto tiempo en el auto, no hidratarme, y encontramos que se llega a encontrar temperaturas demasiado altas. Y entonces, ¿en qué consiguió este pequeño estudio que realizamos nosotros? Bueno, consistió en que nosotros pusimos el auto en un lugar donde estaba un árbol, lo dejamos a la sombra y abrimos las ventanas. Entonces, al abrir las ventanas, medimos la temperatura tanto exterior como interior. Entonces nos encontramos con lo siguiente:
Al abrir la ventana teníamos una temperatura de 30 grados centígrados externa, o sea, en el exterior. Y dentro del carro, bueno, estábamos a una temperatura también de 30 grados centígrados. Estamos considerando, recuerden que el auto estaba en una sombra, estaba con las ventanas abiertas y bueno, posterior a esto esperamos 10 minutos y en 10 minutos volvimos a tomar la temperatura dentro del auto y nos encontramos que ya había subido la temperatura a 39 grados centígrados y la temperatura exterior seguía siendo de 30 grados centígrados. Posteriormente nos esperamos un tiempo más, fueron 20 minutos más y después de los 20 minutos volvimos a tomar la medición de la temperatura, encontrando una temperatura de 39 grados centígrados. Si ustedes observan, va aumentando un poquito la temperatura. Después de los 20 minutos, a los 30 minutos, volvimos a tomar la temperatura interior del carro y encontramos que tenía una temperatura de 43 grados centígrados. Y el exterior seguía siendo de 30 grados centígrados. Entonces, posteriormente a esto, después de media hora, volvimos a tomar la temperatura y encontramos una temperatura de 45 grados centígrados. Entonces, esto significa que los autos van guardando calor, va aumentando la temperatura aunado, aunque teníamos nosotros abiertos los vidrios. Entonces, aquí la recomendación es, el primer paso, no dejar a nuestro perro dentro del auto o encerrado dentro del auto. Porque aunque a veces nosotros digamos, vamos por un momento, no nos tardamos, ese tiempo va a subir la temperatura y nos vamos a encontrar con este problema. Entonces, esto es bastante riesgoso y vuelvo a repetir, aunque estaba abierto las ventanas del auto, seguía aumentando la temperatura. Entonces, aquí nosotros ya vemos que ya hay un riesgo importante de golpe de calor de nuestra mascota. Recuerden que ellos regulan la temperatura muy lento. Entonces aquí pues bueno, vamos a tener cuidado, es el primer paso para esta situación. Y bueno, vamos a mandar saludos. Carlos Ignacio Miranda. Hola Carlos Ignacio, gracias por vernos y escucharnos en tu programa, Mi Mascota y Yo. Recuerden, mándenos sus experiencias, platíquenos sus dudas, compartan por favor. Es un programa, la verdad, con mucho cariño, tanto de mi parte como toda la producción que lleva. Y bueno, él nos dice, saludos desde Costa Chica de Guerrero. Un beso y un abrazo para Costa Chica de Guerrero. Un abrazote. Gracias, Mónica LS nos dice, buenos días, Lore. ¿Se les puede dar nieve de limón y agua con hielo? Ok. Miren, yo normalmente no es lo habitual, pero ya existen lugares donde nosotros podemos conseguir helados específicos para nuestra mascota y sí se los podemos dar. Yo la verdad es que sí le doy a mi perrito nieve de limón y a veces sí le compramos su paleta de nieve de limón. Esto puede refrescarlos, pero también hay que considerar cuándo se los vamos a dar. ¿Por qué? Porque también puede generarles algún problema laringio. Entonces vamos a ver qué temperaturas, qué momento es el ideal para podérselos ofrecer. Recuerden, se los pueden dar en pequeñas cantidades y que no sea algo habitual, o sea, no se lo vamos a dar diario, a lo mejor de vez en cuando podemos darle un premio y refrescarlo con la nieve de limón o con un agua un poquito más fría. Les platico, Heisenberg, este perrito, le encanta el hielo, él le encanta el agua, y entonces lo que nosotros hacemos para que se refresque en casa, a él le gusta mucho nadar, le gusta mucho el agua, entonces nosotros le ponemos una tina con agua, el agua está a temperatura ambiente y muchas veces él corre y se mete en su tina y se refresca y sale, y bueno, lo que nosotros hacemos en casa es secarlo. ¿Por qué? Porque también el que se quede húmedo puede generar que se nos vaya a enfermar de algún problema laringio. Entonces, pero también es una buena idea tener esa parte, ¿no? Tener esa zona específica de la casa. En el caso de los gatos, también hablando de razas predisponentes, los gatos que son persas también pueden sufrir golpe de calor. Es un poco más difícil que un gatito sufra de esto, porque normalmente no viajan, más sin embargo hay personas que sí lo sacan de paseo y entonces vamos a tener cuidado con esta parte del golpe de calor también en ellos.
Hay gatos que les agrada muchísimo tomar el agua corriente. ¿A qué me refiero con agua corriente? Que tú la abres del grifo y les encanta refrescarse tomando el agua de ahí directamente. También en el caso de los gatos existen algunas fuentes donde podemos utilizarlas, son específicas para gato, para la toma de agua de gatitos, y esta agua está en constante movimiento y lo estimula a tomar un poquito más de agua. Entonces también es una excelente opción. Hay gatitos también que les agrada bastante que tú pongas un hielito en el agua y a veces están jugando ahí con el hielo. Entonces es una experiencia muy bonita y también lo podemos utilizar como un método para que ellos se refresquen, ¿ok? Y bueno, Ismael Hernández Ábalos, hola doctor, me da muchísimo gusto que nos vea, le mandamos un abrazo, este espacio también es de usted. Muchísimos abrazos también para la doctora Eli, gracias por vernos y escucharnos. Estela Estrada nos dice, gracias por compartir tan importante información y todavía nos faltan varios puntos a tomar en cuenta, Estela. Espero que les agrade y que les sea sobre todo de utilidad y aprendamos qué es lo que tenemos que evitar, qué podemos hacer con nuestras mascotas. Ese es el objetivo realmente de los programas y con muchísimo gusto respondemos sus dudas con muchísimo cariño. Marta Galleguiño, hola Marta, muchas gracias por vernos. Ella nos comenta, mi hija peluda no come mucho, ya le cambié varias veces, ¿qué puedo hacer? Es un caniche. Ok, bueno, aquí en cuanto a la alimentación, que tome un poquito más de agua, hay que buscarle una dieta adecuada para ella. A veces se nos torna un poco complicado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hacemos el gasto de una croqueta y luego de otra, pero tenemos que llegar al punto ideal de que consuma su croqueta. Eso es lo ideal, buscar una croqueta que le satisfaga, que le agrade y que la pueda consumir. Pero recuerda que si ella está comiendo alimento de casa, que nosotros le damos que el jamoncito, que el quesito, todo este tipo de alimentos, esto nos puede generar también un problema, ¿no? Porque aparte de que puede ser predisponente a obesidad o a otras enfermedades, porque recuerden que hay alimentos que no se les puede dar, ella ya asocia que al mirarte cuando tú comes o que ya asocia que le vamos a dar, que le damos de comer cuando nosotros estamos comiendo, pues aplica la de, ¿sabes qué? Si no como mi croqueta me van a dar pollito, como el meme, ¿no? Entonces vamos a tener va a ser un poco complicado, pero sí tenemos que irla acostumbrando a su croqueta y quizás darle a lo mejor alguna fruta como algún premio, a lo mejor una manzanita, algunas verduras como la zanahoria, pero esto no tiene que ser tan frecuente, pero sí se lo podemos dar como un premio, pero lo ideal es que ella consuma su croqueta. Espero haber resuelto tu duda. Un abrazo, Marta. Gloria Inés Sarmiento nos dice, buenos días GB Radio, mi mascota y yo, gracias por la información y por tu información, Nación de los Caminos. Ok, muchas gracias, un abrazo. Mari Mendoza nos dice, hola Mari, un saludo, un beso para Junior. Les mando mucho cariño, saben que estamos para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Nos dice, gracias doctora por sus consejos, doctora Joy, Junior y Toby, los mojo las patitas con agua fría y les pongo hielo en su agüita. Ok, el hielo está perfecto, pero recuerda que cuando tú mojas sus patitas tiene que ser a temperatura ambiente, no tiene que ser tan fría porque también ahí nos puede generar otros problemas, como les comentaba, una enfermedad laringea, o también nos puede generar, no sé, a lo mejor una baja de la temperatura y entonces ahí nos vamos a ver en problemas. Entonces sí hay que, puedes utilizar este método para que se refresquen también, es muy buena idea. Claudia Araceli, gracias por vernos, nos dice, hola, buenos días doctora Bella, en la clínica es muy común que nos pregunten si es recomendable rapar a sus mascotas en temporada de calor para que no sufran bochornos. ¿Es ideal? ¿Puede raparse a cualquier perro, por ejemplo un husky o un perro blanco de piel muy rosa? Ok, hay perritos, de hecho dentro de las medidas preventivas hay perritos que son muy peludos y sí podemos hacerle su estética. Pero sin embargo, recuerden que hay mascotas donde no se les debe de cortar el pelo, este es en el caso de los huskies, o otras razas como por ejemplo un labrador o un chihuahua, no se les puede cortar el pelo, es lo ideal, ellos su naturaleza es así, podemos generar también algunos problemas dérmicos, entonces en estas razas
hay que informarse, no es necesario cortarles el pelo, más sin embargo en otras razas sí podemos hacer el corte de pelo. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Bueno, aparte de que ustedes tienen que realizar en casa su cepillado y tener un mantenimiento adecuado para ellos, lo recomendable sí podríamos hacer su estética, pero no hacerla tan cortito el pelo. ¿Por qué? Porque también recuerden que el pelo los protege del sol. Entonces también el que nosotros retiremos todo el pelito o que quede muy al ras el pelito, pueden sufrir quemaduras solares. Entonces aquí vamos a tener cuidado. Lo recomendable a lo mejor es dejarlo un poquito más largo el pelito para que también ellos sigan conservando esa protección natural que ellos tienen. Recuerden que todo tiene una razón de ser y esa razón de ser del pelito también es protegerlos. Pero también, como habíamos comentado anteriormente, perritos de pelaje oscuro absorben más el calor, entonces vamos a tener cuidado con este tipo de perritos. Josefina Vázquez, hola Josefina, un abrazo, muchas gracias por la información, muy buen tema. Tasha te manda saludos, Tasha te manda un abrazo, te queremos mucho, al igual que también a Timón, los queremos muchísimo y gracias por vernos y escucharnos. Y ella nos pregunta, ¿les afecta cambiarlos bruscamente de temperatura? Si estaban en el calor y lo meto en el carro con aire acondicionado, ¿le hace daño? Si sí le puede hacer cierto daño. Recuerden que los autos tienen una regulación en el aire acondicionado. Podemos empezar a lo mejor con temperaturas lo más bajo que se pueda poner lo que es la ventilación, el aire acondicionado en el auto y ya poco a poco a lo mejor irlo regulando. Pero sí, un cambio tan brusco también puede generar algunos problemas laringios, entonces vamos a tener cuidado también. Recuerden que los cambios bruscos, tanto como para nuestras mascotas como para nosotros, pueden ser un poco dañinos, entonces vamos a tener cuidado con esta parte. Marta Garduño nos dice, gracias por sus palabras, pero mi hija peluda come solo balanceado, nunca le doy otra cosa. Perfecto, entonces solamente hay que esperar a que se acostumbre al alimento, o si ya son periodos largos, también en esta época de verano, también tienden a bajar mucho su consumo de alimento en ciertos horarios. Mientras hace calor, baja mucho su consumo de alimentación. Entonces aquí la recomendación sería alimentarlos a lo mejor en la mañana, mientras no haya una temperatura ya que haya subido la temperatura ambiental, o por la noche, o podemos hacerlo en la mañana y en la noche, porque sí baja el consumo y muchas veces nosotros como propietarios pues sí nos preocupamos de que no ha comido, pero realmente sí comen, pero sí baja el deseo, el apetito mientras hace calor, pero sí podemos darle de comer en ciertos horarios que sea un poquito más fresco los horarios de alimentación. Lo que sí, siempre tenemos que tener agua limpia disponible. Inclusive ahorita con la época de calor, en este verano, también nos sube la temperatura del agua. Entonces aquí también podemos estar cambiando continuamente su traste de agua, aunado de que lo tenemos que limpiar diario, porque también se hacen biopelículas de bacterias en el traste. Entonces hay que limpiarlo bien y estar poniendo agua constantemente. Es normal que ahorita que aumente un poquito el consumo de agua porque está haciendo calor y entonces esto los va a mantener hidratados y también van a poder regular su temperatura. Entonces ese es un consejo que les puedo proporcionar. También recuerden que los autos tienen niveles de temperatura muy peligrosos y no nada más este problema se presenta en el auto, sino también a lo mejor en algunos paseos que hace mucho calor, entonces vamos a evitar sacarlos a pasear en horas que son un poquito, que hace más calor, como a las 12 del día, son horarios donde aumenta bastante la temperatura. ¿Y qué es lo que pasa? Que pueden sufrir un golpe de calor o también se pueden quemar sus cojinetes, o sea, sus almohadillas de sus patitas, porque no sé si han observado que el piso de la calle, el asfalto, llega a tener temperaturas muy altas. Inclusive, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, vas caminando en la calle en ciertas horas donde está a todo lo que da el sol,
¿Y qué es lo que pasa? Que hasta sientes los pies calientes, sobre todo los que usamos tenis negros, empiezas a sentir tus pies muy calientes. Entonces imagínense sacar a nuestra mascota en esos horarios tan peligrosos. Pueden tener lesiones bastante graves en sus patitas, pueden tener quemaduras, y bueno, esto no va a ser nada agradable, y esto es motivo de una visita al médico veterinario, y bueno, buscar ciertos métodos para a lo mejor estimular la cicatrización de los cojinetes, pero en realidad son lesiones realmente muy dolorosas porque son provocadas por quemaduras. Entonces hay que tener cuidado cuando los sacamos a pasear. También aquí es importante mencionar qué es lo que nos puede dar la alerta de que nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor. Pues sí hay síntomas que nos alertan, y entre estos síntomas puede haber vómito, puede haber diarrea. Algo de lo principal que vemos es al perro angustiado, empieza a caminar, empieza a estar como desorientado, empiezan las mucosas, lo que es la boca, se pueden empezar a ver un color rojizo brillante, y posteriormente se pueden tornar a color azul, y esto puede ser por la falta de oxigenación que está haciendo pues sus estragos, ¿no? Una falta de oxigenación es muy peligroso, se empiezan a tambalear, inclusive llega a haber desmayos, llega a haber aumento de la frecuencia cardíaca, los empezamos a ver muy estresados, empiezan a ver de un lado para otro, empiezan a caminar, inclusive se empiezan a tambalear, se pueden desmayar. Entonces, cualquier síntoma que nosotros podamos observar de esto de nuestra mascota ya es un signo de alarma, ya es un signo en el que algo está sucediendo, algo no es correcto. Recuerden también que otros de los mascotas predisponentes son las que padecen alguna enfermedad o llegan a ser obesos. También esto llega a complicar un poquito la regulación de la temperatura. Entonces, desde que nosotros sabemos que vamos a viajar en el auto o vamos a ir a lugares muy encerrados, pues bueno, tenemos que ir previniendo esta situación para que nosotros evitemos este golpe de calor. Este golpe de calor puede generar diferentes situaciones, rompe con el equilibrio hemostático del organismo, de la hemostasis, del organismo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo busca siempre un equilibrio, también el de nuestras mascotas. Entonces, al romperse ese equilibrio, puede haber daños multiorgánicos, puede haber hemorragias también, y pueden ser daños que sean irreversibles. Entonces, esto es bastante complicado. Esto también va a depender mucho de qué tanto tiempo estuvo expuesto, a qué temperaturas estuvo expuesto, y bueno, de esto dependerá el daño que podamos encontrar en nuestra mascota, aunado a esto que también puede causar la muerte de nuestra mascota. Entonces tenemos que actuar bastante rápido, tenemos que guardar la calma también, porque es importante. Recuerden que nosotros, cuando tenemos miedo o nos enfrentamos a una circunstancia en la cual no es agradable, el miedo nos hace cometer errores. Entonces aquí lo mejor que podemos hacer es mantener la calma para poder actuar, para poder ayudar a nuestra mascota. Recuerden que ellos son fieles, son cariñosos, son amorosos, y parte de nuestra responsabilidad es brindarles el cariño, el amor y los cuidados necesarios para que ellos estén bien con nosotros. Entonces, bueno, vamos a seguir platicando de todo esto. Lo que vamos a comentar va a ser cómo lo vamos a evitar, y también vamos a comentar que si ya se presenta la situación, qué es los primeros auxilios que tenemos que tener con nuestra mascota. Anaí Moreno, gracias Anaí por vernos y escucharnos en tu programa de todos ustedes, hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes. Y bueno, Anaí Moreno nos dice: a mi Lucas le encanta la zanahoria. Lucas, te mandamos un abrazo, de verdad, muchos besos, muchos abrazos para ti. Felicidades a tu propietaria, que siempre es una persona que te cuida, que te quiere. Y bueno, ¿cómo no cuidarlos si son nuestro mejor amigo, nuestro compañero? Entonces realmente son mascotas maravillosas, de verdad,
son lindísimos. Y bueno, nos dice Mari Mendoza, en la época de calor, ¿es bueno ponerle pomada especial o solo en temporada de frío? Ok, aquí vamos a platicar un poquito de qué pomadas o qué ungüentos utilizamos. Aquí en el mercado veterinario hay muchísimas marcas que se pudieran utilizar. Se pueden utilizar productos que sean específicos para la mascota, que no sean tóxicos. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos, al sentir algo extraño, lo primero que hacen es lengüetearse. Entonces aquí podemos provocar una intoxicación. Más sin embargo, sí existen productos hidratantes de muy buena calidad, hechos por veterinarios que se dedican a dermatología, y claro que podemos utilizarlos. ¿Por qué? Porque nos van a servir para poder hidratar sus cojinetes. Más sin embargo, aunque nosotros utilicemos estos ungüentos, el que nosotros lo saquemos a pasear y sufra una quemadura, bueno, el ungüento no nos va a ayudar a evitar esta situación. ¿Por qué? Porque son las temperaturas tan altas que podemos encontrar. Pero claro que sí puedes utilizar tus ungüentos, recuerda, siempre de calidad. Hay unas marcas muy muy buenas en veterinaria, podemos preguntarle a nuestro médico veterinario, y podemos utilizarlos para hidratar. Normalmente la gente los utilizamos más frecuentemente cuando es época de frío, porque empiezan a tener resequedad en la nariz o en las patitas. Entonces sí podemos utilizarlos. Hay que checar qué producto, qué es lo que nos recomienda nuestro veterinario en cuanto a la frecuencia para poderlos utilizar. Entonces sí es una excelente idea. Víctor Manuel del Valle es mi papá, muchos saludos, espero que ya te encuentres mucho mejor. Bueno, ya te encuentras mucho mejor, cuídate mucho. Y él nos dice, excelente programa de divulgación científica a la cultura veterinaria. Claro que sí, hay muchísimos temas muy interesantes que podemos abordar. Por favor, mándenos, escríbanos, ya sea al correo o ya sea por medio de Facebook, sus dudas, los temas que a ustedes les gustaría que abordáramos, y con muchísimo gusto. Esa es la idea del programa, que vayamos sacando nuestras dudas, que vayamos ampliando nuestra cultura en cuanto a nuestra mascota, en cuanto a cuidarlos. Entonces los invito a que vean nuestro programa, que lo compartan, y bueno, también nos pueden escribir sus dudas, lo que ustedes requieran por medio de Facebook, o ya sea que también busquen el Facebook. Yo estoy en Facebook como Lorena GS, entonces también nos pueden mandar sus dudas por medio de inbox y con muchísimo gusto las respondemos. Muchísimas gracias. También quiero mandar un saludo a toda la gente de Argentina. De verdad que me escriben mucho y me escriben cosas muy bonitas, les agrada mucho el programa. Entonces es un programa que se escucha y se ve en todo el mundo, y muchísimas gracias por vernos y escucharnos, y con muchísimo gusto compartimos todas esas dudas de si quieren algún tema, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Mónica LS nos dice, ¿se puede checar la oxigenación con un oxímetro como los humanos? Sí, efectivamente nosotros en veterinaria utilizamos oxímetros que nos dicen cómo está la oxigenación de nuestra mascota. Más sin embargo, el oxímetro de uso humano normalmente tiende a ser, es como un cuadrito que se aplica en el dedo, y es así como nos miden la oxigenación a nosotros, o bueno, es lo más frecuente. Nosotros en veterinaria, nuestro oxímetro es un oxímetro especial, es un oxímetro que está diseñado para las mascotas. Podemos ponerlo ya sea en la orejita, o cuando están anestesiados, también podemos utilizarlo en la lengua, en la base de la lengua, para poder medir la oxigenación. De hecho, nosotros cuando realizamos algún procedimiento quirúrgico, es uno de los parámetros que vamos cuidando en nuestros pacientes, porque es muy importante la oxigenación. La oxigenación también nos ayuda a que todo nuestro organismo esté funcionando perfectamente bien. Entonces también cuando baja esa oxigenación se valora al paciente para poder administrarle oxígeno, o ver qué son los procedimientos adecuados a realizar para que la oxigenación no baje. Pero es un parámetro bastante importante que sí consideramos en medicina veterinaria, pero sí es diferente el oxímetro de uso humano
al oxímetro de uso veterinario, son específicos para pacientes, y aquí lo que varía, insisto, es en la colocación, donde vamos a colocar el oxímetro para poder medir la oxigenación de nuestra mascota. Carlos Ignacio Miranda nos dice: Lorenita, ¿es malo que le ponga el ventilador a mi perrita durante el día? Es un Fresh blanca, tiene 9 años, pero acá en Costa hace muchísimo calor. No, al contrario, es un método muy, muy bueno para poder refrescar el ambiente de nuestra casa o el lugar donde estemos. Sí, es excelente, excelente. De hecho, es uno de los parámetros que se pueden utilizar para poder refrescar a nuestra mascota. Nada más que aquí, bueno, lo que hace el ventilador es la circulación del aire. Cuando utilizamos nosotros algún sistema de calefacción, ahí sí tenemos que tener cuidado de ir regulando la temperatura, porque también temperaturas muy frías nos puede generar una hipotermia. ¿A qué me refiero con esto? A un descenso de la temperatura, y también esto no es lo ideal, pero es una excelente opción. Y un saludo a esa French de 9 años. Hermosa, me gustaría que nos compartieras el nombre de esta muñeca, por favor. Y bueno, vamos a continuar. ¿Qué debemos hacer para cuando ya estamos enfrentando este problema que nuestra mascota ya está sufriendo un golpe de calor o sospechamos de un golpe de calor? Bueno, el objetivo aquí principal es bajar la temperatura, pero tenemos que hacerlo gradualmente. ¿A qué me refiero? Que es poco a poco. Me he encontrado yo con circunstancias que hay personas que lo que hacen es poner agua helada o echarles, bañarlos en agua totalmente helada a su mascota, y esto no es lo ideal, por lo mismo que les comentaba que podemos generar una hipotermia y seguimos teniendo un problema multiorgánico en el organismo de nuestra mascota. Entonces aquí lo ideal es bajarla poco a poco. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, podemos utilizar agua a temperatura ambiente, que no esté caliente, pero que tampoco esté helada. Y podemos humedecer algunos paños de agua, y podemos tenemos que aplicarlos en ciertas zonas. Entre ellos pudiera ser en la zona del cuello, puede ser la zona de las axilas, puede ser el vientre, puede ser en las manitas, puede ser también que lo vayamos regulando, lo vayamos poniendo en todas estas zonas para poder regular la temperatura, ir bajando esa temperatura. Esto también lo podemos hacer cambiando el paño, o sea, tú lo humedeces, se lo colocas, después lo quitas, lo vuelves a humedecer, lo exprimes bien, es húmedo, no es mojado. Entonces podemos utilizar este tipo de paños. ¿Qué es lo que sucede? Que también no podemos envolverlo completo en el paño húmedo. ¿Por qué? Porque hay una salida de calor del organismo, y esto tiende a calentar el paño, y entonces nos empieza a guardar calor. Entonces lo recomendable es no envolverlos. Entonces recuerden, es mojar el paño y ponérselos en el cuello, en la cabecita, en las manitas, en la zona del vientre, en las patitas. Son muy buenos para poder ir descendiendo la temperatura de nuestra mascota. Inclusive también podemos llevarlo a un lugar fresco. Podemos tener ya localizado algún lugar con sombra donde lo tengamos que llevar. Sería lo ideal llevarlo a un lugar fresco, porque si nosotros dentro del auto o donde está sucediendo el episodio, por ejemplo, no sé, a lo mejor salimos de paseo, sucedió esta circunstancia, tenemos que tener localizado un lugar fresco. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos los paños en medio del calor, donde no hay una sombra, no hay una ventilación, seguimos estando a los rayos del sol, los paños se van a calentar. Entonces pues lo ideal no es eso, lo ideal es que vaya descendiendo gradualmente la temperatura. Totalmente prohibido poner hielo, prohibido envolverlos, prohibido meterlos a una tina con agua fría, aunque en algunas ocasiones lo que los propietarios hacen, o lo más común, es que se comuniquen con nosotros, el médico veterinario, y entonces nos preguntan qué hacer.
Entonces, a lo mejor en algunas circunstancias sí va a ser necesario, dependiendo de lo que el propietario nos describa, a lo mejor podamos recomendar meterlo en una tina con agua, pero tiene que ser un agua aproximadamente a los 20 grados centígrados, no tiene que ser fría totalmente. También, ¿qué es lo que podemos hacer? También nosotros podemos humedecer una gasa, algo que tengamos a la mano, humedecerlo y empezar a mojar sus labios, sus belfos, para que se vaya empezando a hidratar. Si el paciente quiere tomar agua, podemos dejarlo tomar agua, pero no puede ser en grandes cantidades, ni tampoco lo vamos a dejar que tome demasiada agua. Esto va a ser poco a poco, porque también podemos tener ahí una serie de problemas. Entonces, acuérdense, hay que humedecer la boca, podemos sumergirlo en agua. Recuerden, el agua no helada, hay que estar cambiando los paños. Y esto, bueno, sería como los primeros auxilios que ustedes pueden realizar en casa. Pero sí es importante que nosotros acudamos a nuestro médico veterinario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lleguemos con el médico veterinario, él va a hacer una serie de procesos, lo va a evaluar y va a tomar la mejor terapia para ellos. Entonces nosotros, al llegar con nuestro veterinario, tenemos que explicarle a detalle el episodio que tuvo, lo que ustedes observaron, si observaron vómitos, si observaron diarrea, inclusive hay pacientes que se llegan a desmayar o llegan a tener un edema cerebral. Bueno, eso obviamente, pues solamente llegando a la clínica se puede evaluar. Entonces aquí lo que nosotros hacemos ya es utilizar terapias. A lo mejor podemos poner oxígeno, podemos irlo refrescando al paciente, se puede hacer la administración de ciertos medicamentos que requiera el paciente. Recuerden que esto no es una receta de cocina, va dependiendo lo que tenga nuestro paciente, el tratamiento que se le va a dar. Si ustedes no acuden al médico veterinario, va a ser muy difícil que controlen el daño que se pudiera generar en nuestra mascota. Entonces vamos a tener cuidado con esta parte y recuerden ir a su médico veterinario, por favor. Bueno, nos pregunta Carlos Ignacio Miranda, gracias. Él nos dice, mi friend se llama Sibil. Hola Sibil, te mandamos mucho cariño, pero de cariño le decimos gordita. Y entiende por ambos nombres. ¡Ay, qué es hermosa! Muchos abrazos para esa gordita hermosa. Anaí Moreno nos dice, afuera donde vivo hay una base de taxis que tienen una sombrilla y a Lucas le gusta estar ahí por lo fresco. Lo quieren muchísimo. Claro que sí. De hecho también, bueno, lo que podemos hacer nosotros, lo que tendemos a hacer en la clínica, fuera de la clínica hace muchísimo calor, llega a haber temperaturas bastante altas y hay muchos perritos que, bueno, están en la calle y entonces no tienen una fuente de donde consumir agua. Entonces también lo que podemos hacer, y es un acto también de amor, poner una charola con agua fuera, en un lugar fresco, fuera de la clínica. Nosotros la ponemos en un lugar donde le dé la sombrita, la estamos cambiando continuamente, pero pasan los pacientes y entonces empiezan a tomar agua, bueno, los perritos empiezan a tomar agua y bueno, se retiran. Entonces es una fuente también de poderlos ayudar. Entonces, si tenemos esa posibilidad de hacerlo, por favor, hay que hacerlo. Recuerden que son seres vivos, que ellos también necesitan de nuestro cariño, de nuestro amor y de nuestra ayuda. No hay que ser indiferentes, por favor. Entonces podemos utilizar esta técnica. La verdad es que es muy bonito y es bastante agradable. Entonces, bueno, obviamente en la base de taxis pues está la sombra, va, se acuesta ahí, siente rico, lo saludan todos. Pues díganme a quién no nos gusta que nos den tanto cariño, que nos den ese amor, y aparte sobre todo esa sombra, ¿no? Que es muy, muy rico. Y bueno, ¿qué es lo recomendable para evitar un golpe de calor? Hay ocasiones en las que es muy difícil que nosotros no llevemos a nuestra mascota a algún lugar con nosotros, como es en el caso de los autos. Yo normalmente lo que les recomiendo es, si lo vamos a subir, antes del viaje, podemos abrir nuestro carro, ventilarlo y a lo mejor empezar a poner el aire acondicionado a temperaturas lo más bajo que se pueda, pero que se refresque el lugar.
Ya podemos subir a nuestra mascota, nos podemos subir nosotros. También hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que viajan en auto, dejan abiertas las ventanillas del auto, entonces llegan súper abiertas, entonces el perro va asomando medio cuerpo del auto y esto también tiende a ser muy peligroso. Una, porque bueno, también el darle el aire tan directo en sus ojitos podemos generar una resequedad en ojo y bueno, podemos generar un problema de queratoconjuntivitis seca. Entonces no está padre porque no está lubricando el ojo normal. Entonces podemos aquí utilizar algunos lentes. Pero a mí también lo que me preocupa mucho es que puede ocurrir un accidente. En algún tiempo estaba yo viajando por la ciudad y me tocó ver un perrito que se salió de la ventana y fue la verdad muy, muy terrible para mí, fue muy desagradable. Afortunadamente se pudieron parar los autos, no fueron indiferentes, el perro quedó colgando de la pechera y afortunadamente no le pasó nada, el dueño se da cuenta, obviamente pues todo el mundo le empezamos a tocar el claxon del automóvil. Y bueno, la persona se dio cuenta, afortunadamente se pudo bajar, pudo tomar a su mascota. Entonces, pues bueno, hay que evitar esta parte. Ya que si va con nosotros, bueno, hay que agarrarlo bien, hay que evitar. Hay perritos que ven el movimiento y del auto, lo sienten, lo ven. Entonces pueden ser predisponentes a brincar, entonces hay que abrazarlos bien, hay que tenerlos bien sujetos. Lo que yo les recomiendo, sí pueden bajar las ventanillas del auto, pero las podemos bajar muy poco, a lo mejor que no salga tanto la cabecita. También en alguna ocasión una persona me comentó que mientras iba en el auto, sacó la cabecita, solamente tenía el vidrio solamente para sacar la cabecita y accidentalmente el perrito movió el sensor y se cerró el vidrio solo y le generó una lesión debajo de la mandíbula porque subió muy brusco. Entonces también vamos a tener, son factores que tenemos que tomar en cuenta. Lo ideal es, pues bueno, que se asomen un poquito, pero sí vamos a tener cuidado con esta parte. Podemos llevar nuestro aire acondicionado prendido. También nos va a ayudar a nosotros para refrescarnos, también regular nuestra temperatura a nosotros. Y bueno, también otras de las estrategias que vamos a utilizar es llevar agua. En la actualidad existen algunos termos hechos especialmente para perros, donde viene el tubito del agua y viene con un platito que está como sujeto a la botella de agua, y entonces en varias ocasiones vamos a ofrecerle agua. Es muy importante que él se mantenga hidratado, entonces en varias ocasiones vamos a ofrecerle agua, por favor. También, pues nosotros tenemos que considerar llevar, o yo siempre les recomiendo, por ejemplo, a los dueños de pug, o de perros como bulldog, boxer, llevar algún atomizador con agua. Son estos frasquitos que tienen, que tú aspersas el agua, y a lo mejor podemos irlo, si son lugares muy calientes, podemos irlo aspersando con un poquito de agua para que también él pueda regular su temperatura. Recuerden siempre llevar su agua, pueden llevar el aspersor del agua. Vamos a buscar también lugares que estén amplios, que haya ventilación, que exista sombra, para que nosotros podamos relajarnos, podamos regular nuestra temperatura nosotros y también nuestra mascota. Si vamos a entrar a algún lugar que es un poco cerrado, podemos hacer el uso también de estos ventiladores. Los ventiladores lo único que hacen es la circulación de aire, tratan de mantener fresco el lugar. Entonces también podemos utilizar este tipo de métodos para poderlo refrescar. Yo siempre también les recomiendo llevar algunos paños y aparte en otra botellita a lo mejor un poco de agua, por si fuera necesario refrescar. Puedes mojar este paño y podemos írselo aplicando, pero es importante que consideremos toda esta parte, llevar hidratación en nuestra mascota. Y como anteriormente lo habíamos mencionado, también el corte de pelo en algunas razas tiende a ayudarnos mucho a regular la temperatura. Pero también aquí, recuerden, lo volvemos a comentar, hay que ver si se le puede cortar el pelo y cuánto le podemos cortar. Hay veces que llegan a la estética con unos super nudos.
y entonces hay que desenredar lo más que se pueda para poder hacer el corte y dejarle un poquito de pelito, un poquito más largo, porque también recuerden que lo protege del sol. La radiación solar también puede generar problemas de piel, problemas dérmicos bastante complicados, incluyendo neoplasias. Con neoplasias me refiero a algunos tumores. Entonces, pues bueno, vamos a tener cuidado con esta radiación y también nosotros. También existen algunos protectores solares para uso en nuestras mascotas. También los podemos utilizar, sobre todo en pacientes que son blancos o por ejemplo algunas razas que son como el Xoloescuincle. Podemos utilizar todo este tipo de productos, pero también es una muy buena idea. Pueden preguntarle a su médico cuál es el ideal, porque también en el mercado existen algunas marcas de laboratorios raros que no son conocidos. Entonces aquí tenemos que ser muy hábiles para escoger un producto que sí tenga estudio, que esté avalado científicamente, que podamos utilizar y que no lo vaya a intoxicar o vaya a generar otros problemas en nuestra mascota. Y bueno, también tenemos que evitar lo más que podamos la exposición solar. La exposición solar, les digo, aumenta la temperatura. Ya vemos en el caso de los autos llegan a alcanzar temperaturas hasta de 45 grados. Les comentaba yo del pequeño estudio que nosotros realizamos. Imagínense si estaba abierto el auto, ahora imagínense cerrado qué temperaturas llega a alcanzar. Entonces aquí lo recomendable es, por favor, no dejen sus mascotas dentro del auto. No los saquemos a pasear a horas donde la temperatura es muchísimo más elevada y pueda generarles algún problema. También dentro de lo que podemos, estrategias que podemos manejar es, si nosotros salimos a pasear o empezamos a jugar con nuestra mascota, bueno, aquí que el ejercicio no sea tan prolongado, no sea ejercicios con tiempos muy grandes, porque también se empieza a acalorar nuestro cuerpo al movernos, al hacer alguna actividad, nos calentamos aunado a las temperaturas altas que llegamos a presentar. Ok, entonces son puntos que tenemos que considerar. Entonces, bueno, también recuerden espacios amplios, espacios ventilados, llevar nuestra agua, prevenir todo este tipo de situaciones, ya que el vivir esto es muy desagradable y ponemos en riesgo la vida de nuestra mascota. Entonces, pues bueno, nosotros, ¿qué es lo que queremos con nuestra mascota? Disfrutarla, pasar momentos maravillosos e inolvidables con ellos. Entonces, para dudas, lo que llegan a tener, no sé, dudas, comentarios, por favor, síganos, compartan nuestro programa. Es un programa hecho con mucho cariño, con mucho amor hacia sus mascotas. El plan es abordar también mascotas poco convencionales, a lo mejor como tortugas, conejos. Entonces, vamos a tomar en cuenta sus comentarios, por favor, escríbanos. Y bueno, ya para nuestro tema, bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces recuerden todo este tipo de situaciones, recapitulando un poquito el tema. Recuerden, hay que tratar de evitar lo más que se puedan los golpes de calor. Estamos en una temporada donde la temperatura de repente se eleva bastante. Podemos utilizar todas las estrategias. Recuerden llevar siempre su agua con su mascota. Les comentaba, existen varios, de hecho lo pueden hasta comprar por internet, algunos utensilios, algún kit. Debemos de preparar un kit para nuestra mascota para poderlo sacar de paseo. Entonces, dentro de ese kit no debe de faltar el agua, no deben de faltar algunos paños para que podamos humedecer en caso de que lo necesitáramos. Podemos utilizar también, recuerden, los aspersores. Estos aspersores son como estos cilindros que traen un atomizador, una especie de como de botoncito que tú le aprietas como un spray, y podemos irlos refrescando. Entonces son estrategias muy buenas, les va a evitar sufrir ciertos momentos desagradables. Y recuerden visitar a su médico veterinario frecuentemente para que pueda asesorarlos. Nosotros también los podemos asesorar con muchísimo gusto en Clínica Veterinaria Lorbet. Y bueno, les agradezco mucho
el que hayan estado con nosotros en este programa. Les mando un fuerte abrazo, un beso y que tengan un excelente día. Cuiden mucho a sus mascotas. Un abrazo. Hasta luego. Buen día. GB Radio y Radio Tepozotlán trajo para ti Mi Mascota y Yo. El amor por mi mascota es lo más noble.